En los años 90, ir al cine en México era mucho más que ver una película. Era una experiencia social, un ritual compartido que marcaba la vida cotidiana de millones de personas. El cine representaba un espacio de convivencia, un punto de encuentro para familias, parejas, amigos y hasta desconocidos que se reunían en la oscuridad de una sala para vivir la magia de la pantalla grande. En esa época, el cine mexicano atravesaba un momento de transición. La industria nacional no producía tantas películas como en décadas anteriores, pero la llegada de los grandes estrenos de Hollywood revolucionaba las salas y llenaba los periódicos de cartelera. La expectativa por un estreno podía sentirse días antes, cuando los cines anunciaban los títulos en enormes carteles, pintados a mano o en luminosos que se convertían en faros para quienes caminaban por las calles. El contexto también era diferente. No existían plataformas digitales ni redes sociales para enterarse de qué películas estaban en cartelera. La información llegaba a través de periódicos, revistas, la radio o los comerciales de televisión. Esa anticipación hacía que la experiencia de ir al cine se sintiera especial, casi como un evento único que no podía repetirse en casa. Las salas de cine se encontraban en distintos puntos de la ciudad, desde los grandes complejos ubicados en zonas comerciales hasta los cines de barrio, con una sola pantalla, que formaban parte de la vida comunitaria. Muchos de ellos tenían una arquitectura particular, con marquesinas brillantes, carteles colgados en vitrinas y un estilo que mezclaba lo funcional con lo ornamental. Para quienes vivieron esos años, basta recordar esas fachadas iluminadas para que regrese la sensación de emoción y expectativa. El cine, además, era un espejo de la cultura de la época. Reflejaba los gustos, las modas y los cambios sociales que definían a una generación. Ir al cine en los 90 no era simplemente consumir entretenimiento, era participar en un fenómeno cultural colectivo. Cada función reunía a decenas o cientos de personas que compartían risas, silencios, emociones y comentarios. Era un espacio donde la individualidad se disolvía para dar paso a una experiencia común. Con el paso del tiempo, esta costumbre fue transformándose. La llegada de las cadenas internacionales, los complejos multiplex y, más tarde, el acceso al cine digital cambiaron radicalmente la manera en que la gente se relaciona con la pantalla grande. Pero en los 90, cada visita al cine era un viaje desde la compra del boleto hasta la salida. Todo formaba parte de una rutina cargada de significado. Por eso, recordar cómo era ir al cine en México en los años 90 es también recordar una forma distinta de vivir el entretenimiento, de reunirse con otros y de experimentar la magia del séptimo arte. En el México de los años 90, los cines no eran solamente un espacio para ver películas, eran un verdadero punto de encuentro social. Para muchas familias, era el plan de fin de semana. Para los jóvenes, el lugar perfecto para una cita. Y para los grupos de amigos, un pretexto para reunirse y compartir tiempo juntos. Las salas de cine estaban estratégicamente ubicadas en zonas que facilitaban la convivencia. Muchos se encontraban cerca de plazas comerciales, restaurantes y cafeterías, lo que hacía posible extender la salida más allá de la función. Después de la película, era común comentar la trama en una taquería cercana o pasear por el centro de la ciudad. Ir al cine era parte de una rutina cultural que unía a las personas más allá de la pantalla. Los cines de barrio, por otro lado, cumplían una función diferente, eran espacios de identidad local. Allí se encontraban los vecinos, los compañeros de la escuela o los amigos de la infancia. Eran lugares donde todos se conocían, lo que generaba una sensación de comunidad que hoy resulta difícil de imaginar. Estos cines solían tener solo una o dos salas, pero eran el corazón cultural de muchas colonias. Los adolescentes y jóvenes adultos vivían la experiencia del cine como un ritual cargado de emoción. La cita en el cine era un clásico al caminar hasta la taquilla, comprar boletos, elegir entre palomitas o dulces y luego esperar con expectativa a que apagaran las luces. Para muchos, esa oscuridad compartida era el escenario perfecto para iniciar un romance o fortalecer lazos de amistad. En las grandes ciudades, como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, las salas más modernas atraían a cientos de personas que formaban largas filas para conseguir entrada a los estrenos más esperados. El acto de hacer fila en sí mismo era parte de la experiencia. Era un momento de conversación, de emoción compartida y muchas veces de hacer nuevos amigos. El cine también funcionaba como un puente generacional. Los padres llevaban a sus hijos no solo para entretenerlos, sino para transmitirles la costumbre de asistir a la pantalla grande. De esta manera, se formaba un vínculo cultural
que unía a varias generaciones en torno al séptimo arte. Mirando en retrospectiva, podemos decir que los cines de los años 90 eran una especie de plaza pública moderna, donde las diferencias sociales se disolvían por unas horas y todos compartían la misma historia proyectada en la pantalla. En los años 90, la compra de boletos de cine en México era un ritual que formaba parte de la experiencia completa. No existían aplicaciones ni páginas web para reservar entradas. En todo se hacía de manera presencial, lo que convertía la taquilla en un punto central de emoción y expectativa. Llegar a la fila implicaba iniciar una especie de preludio a la película que se iba a disfrutar. Las filas eran a menudo largas, especialmente en los estrenos más populares de Hollywood o en los fines de semana. Personas de todas las edades se agrupaban frente a los mostradores, conversando sobre las películas, compartiendo recomendaciones o simplemente esperando su turno, mientras observaban los carteles que anunciaban los estrenos. Estos carteles, generalmente grandes y pintados a mano, eran casi obras de arte en sí mismos, con colores vibrantes, tipografías llamativas y escenas emblemáticas de la película. Cada cartel capturaba la atención de quienes pasaban, despertando la curiosidad incluso en aquellos que aún no habían decidido qué función ver. La experiencia en la taquilla también incluía elegir el tipo de boleto. Había diferentes precios, según la hora del día, la ubicación en la sala o incluso promociones especiales. Los boletos eran de papel, pequeños y delicados, con el nombre de la película, la hora de la función y el número del asiento. Guardar ese ticket era casi un acto simbólico. Se convertía en un recuerdo tangible de la visita al cine. Otro elemento que destacaba era la cartelera exterior y los anuncios en el lobby. Allí se podía observar una combinación de estrenos locales e internacionales, películas familiares, comedias románticas y aventuras de acción. Para muchos, recorrer la cartelera antes de decidir la película era un momento lleno de expectativa, donde la imaginación jugaba un papel importante al anticipar la historia que se iba a vivir dentro de la sala. Los vendedores de dulces y palomitas ubicados cerca de la taquilla completaban esta experiencia. Aunque todavía no se entraba a la sala, los aromas que se escapaban de la dulcería y el sonido del maíz explotando en las máquinas de palomitas ya comenzaban a preparar los sentidos para la película. Cada detalle contribuía a crear un ambiente único que diferenciaba la ida al cine de cualquier otra actividad recreativa de la época. En retrospectiva, podemos decir que la taquilla y la cartelera de los años 90 no eran solo un paso logístico para acceder a la película, sino un elemento esencial de la magia cinematográfica. Era un momento de anticipación compartida, de contacto con la cultura popular y de participación colectiva, que formaba parte de la memoria de toda una generación. Una de las experiencias más memorables al ir al cine en México durante los años 90 era sin duda la visita a la dulcería. Antes de entrar a la sala, el aroma característico del maíz, explotando en la máquina de palomitas, invadía el lobby, mezclándose con el olor dulce de los caramelos y chocolates que se vendían en coloridos puestos cercanos a la taquilla. Ese olor, intenso y familiar, se convirtió en un elemento icónico de la experiencia cinematográfica de la época. Las palomitas de maíz eran un protagonista absoluto. Se servían en cubetas grandes de cartón o plástico, a menudo compartidas entre amigos o familiares. Muchas personas optaban por acompañarlas con mantequilla derretida, sal o incluso con sabores dulces, dependiendo del cine y de la preferencia del espectador. Era común ver a niños y jóvenes sosteniendo sus palomitas mientras recorrían la dulcería, maravillados ante la variedad de golosinas que parecía infinita. Además de las palomitas, la oferta incluía chocolates, caramelos, galletas, chicles y refrescos en vasos grandes. Los colores brillantes de los envoltorios y la disposición llamativa de los productos capturaban la atención, generando una sensación de deseo y anticipación. Muchos niños recordaban los dulces específicos de la época, como mazapanes, paletaos, tamarindo, pulparindo o las clásicas bolsas de papas Sabritas. La dulcería no era solo un lugar de compra, sino un espacio donde la emoción crecía y la espera por la película se hacía más intensa. El sonido ambiente también formaba parte de la experiencia. El chisporroteo de las palomitas en la máquina, la charla de los compradores, las monedas intercambiándose y el ruido de los refrescos al servirse creaban un paisaje sensorial completo que hacía imposible no sentirse inmerso en el momento. Cada detalle contribuía a preparar a los espectadores para lo que vendría a la oscuridad de la sala, la luz de la pantalla y la historia que estaba por desplegarse. Visitar la dulcería era un ritual compartido. Familias completas
se detenían a elegir sus bocadillos favoritos, mientras amigos discutían qué combinación de golosinas y refrescos sería la más adecuada para disfrutar durante la película. Incluso los adolescentes que buscaban discreción en sus primeras citas podían encontrar en la dulcería un espacio para acercarse y compartir un momento especial. En resumen, la dulcería y el aroma de las palomitas formaban parte integral de la magia del cine en los 90. No era solo un lugar para comprar alimentos, era un escenario que despertaba los sentidos y aumentaba la anticipación, convirtiendo la experiencia cinematográfica en un evento memorable que aún hoy evoca nostalgia en quienes la vivieron. Entrar a la sala de cine en México durante los años 90 era un momento de anticipación y emoción compartida. Las luces se apagaban lentamente y el murmullo de la audiencia se transformaba en un silencio expectante. Cada función era una experiencia colectiva donde cientos de personas se reunían para vivir la historia proyectada en la pantalla grande. Las salas de cine de la época variaban en tamaño y estilo. Los complejos más modernos contaban con varias pantallas, asientos acolchonados y sistemas de sonido mejorados. Por otro lado, los cines de barrio tenían una sola sala, con asientos de madera o vinil, pero su encanto residía en la cercanía entre el público y la película, creando una sensación de intimidad y comunidad. En ambos casos, la experiencia estaba marcada por la interacción colectiva, risas, suspiros, aplausos y, en ocasiones, gritos de sorpresa formaban parte de la función. Antes de iniciar la película, era común que se proyectaran trailers de próximos estrenos y comerciales locales. Los trailers eran cuidadosamente seleccionados para despertar curiosidad y anticipación, mientras que los comerciales solían mostrar productos típicos de la época, refrescos, dulces, juguetes y promociones que solo podían encontrarse en tiendas mexicanas. Estos fragmentos cortos no solo informaban, sino que también contribuían a crear un ambiente único, donde la audiencia compartía expectativas y emociones. El sonido de la sala también desempeñaba un papel esencial. El rugido de la película de acción, la música épica de las animaciones o el silencio dramático en las escenas de suspenso se sentían amplificados por el entorno cerrado y oscuro. Los espectadores, conscientes de que estaban viviendo un momento especial, reaccionaban de manera espontánea a risas compartidas con extraños, lágrimas de emoción y aplausos al final de escenas memorables. Esta interacción transformaba la experiencia de ver una película en un acto social y cultural, más allá del simple entretenimiento. Además, la ubicación de los asientos influía en la experiencia. Las butacas centrales eran las más codiciadas, mientras que las de los extremos o al fondo permitían mayor privacidad. Los espectadores aprendían rápidamente dónde sentarse según sus preferencias, generando incluso pequeñas estrategias para aprovechar al máximo cada visita al cine. En conclusión, la sala de cine de los años 90 era un espacio que combinaba emoción, comunidad y cultura. La película era el eje central, pero la experiencia completa incluía la anticipación, los trailers, los comerciales y la reacción colectiva. Cada visita al cine se convertía así en un evento memorable que quedaba grabado en la memoria de quienes la vivieron. Los años 90 fueron una década dorada para los estrenos cinematográficos que marcaron a toda una generación. En México las salas de cine se llenaban de entusiasmo cada vez que llegaban los grandes éxitos de Hollywood, y estas películas se convertían en temas de conversación en escuelas, trabajos y reuniones familiares. Entre los títulos más recordados se encuentran Jurassic Park, que fascinó a chicos y grandes con sus dinosaurios realistas y efectos especiales revolucionarios para la época. Titanic, que despertó emociones intensas con su historia romántica y su épico desastre marítimo. Toy Story, la primera película completamente animada por computadora, que introdujo a Woody y Buzz a la memoria colectiva. Y El Rey León, que combinó música, drama y una narrativa cautivadora que permaneció en la memoria de todos. El impacto de estas películas iba más allá de la pantalla. Los niños y adolescentes coleccionaban pósters, juguetes y figuras relacionadas con sus personajes favoritos, mientras que los adultos compartían la experiencia con nostalgia o con la emoción de ver por primera vez estos avances tecnológicos y narrativos. La expectativa por un estreno podía generar largas filas y debates sobre la mejor función para asistir, especialmente en los cines más concurridos de las grandes ciudades. Además, la cartelera incluía producciones mexicanas y latinoamericanas, aunque en menor cantidad. Películas como Agua para Chocolate o comedias familiares locales contribuían a que los cines
no solo fueran un escaparate de Hollywood, sino también un espacio para la identidad cultural y el cine regional. La diversidad de opciones permitía a los espectadores elegir según sus gustos y emociones del momento, y cada visita al cine podía convertirse en una experiencia distinta dependiendo de la película seleccionada. Los estrenos icónicos de los 90 también fomentaban la interacción social. Se organizaban reuniones con amigos para ver una película específica, y se comentaban los detalles y escenas más memorables al salir del cine. Estos intercambios generaban una especie de ritual colectivo, donde la película se transformaba en un tema de conversación y en un elemento de unión generacional. En resumen, las películas de los años 90 en México no solo entretenían, sino que también definían tendencias culturales, provocaban emociones compartidas y fortalecían la experiencia social del cine. Cada estreno memorable contribuía a que la visita al cine fuera un evento anticipado y valorado, consolidando el papel del séptimo arte en la vida cotidiana de la época. Salir del cine en los años 90 en México no era simplemente abandonar la sala, era la culminación de toda una experiencia que comenzaba desde que se planeaba la visita. La transición de la oscuridad de la sala a las luces de la calle generaba un contraste poderoso. La emoción de lo vivido en la pantalla se mezclaba con la rutina cotidiana, creando un momento de reflexión compartida. Tras la película, era común observar grupos de amigos comentando las escenas más impactantes, repitiendo diálogos memorables o discutiendo cuál era su personaje favorito. Las familias conversaban sobre los aprendizajes o emociones que la historia había generado en los niños, mientras que los adolescentes analizaban con detalle los momentos de acción o romance. Estos intercambios transformaban la experiencia cinematográfica en un fenómeno social. Cada función no solo contaba una historia, sino que también generaba recuerdos y conversaciones que permanecían mucho después de salir del cine. Otra práctica frecuente era la adquisición de recuerdos relacionados con la película. Los cines, especialmente los más grandes, contaban con pequeños puestos de merchandising donde se vendían figuras, camisetas, pósters y juguetes. Para muchos niños, llevar un recuerdo a casa era casi tan importante como ver la película en sí, reforzando el vínculo emocional con la historia y prolongando la experiencia más allá de la sala. El trayecto de regreso a casa también formaba parte del recuerdo. Caminar por calles iluminadas por los anuncios y marquesinas, cruzarse con otros espectadores y escuchar comentarios sobre la película reforzaba la sensación de comunidad. En algunas ocasiones, la salida del cine incluía una parada en la dulcería o en un restaurante cercano, donde se continuaba la conversación y se compartían emociones en torno a lo visto. Incluso en la rutina diaria, las películas de los 90 dejaban su huella. Los diálogos y escenas eran citados entre amigos. Las canciones se escuchaban en la radio y algunos personajes se convertían en referentes culturales. Esta influencia demostraba que ir al cine no era un acto aislado, sino un evento que impregnaba la vida cotidiana y contribuía a formar la memoria colectiva de toda una generación. En conclusión, la salida del cine era mucho más que el final de una función. Representaba la continuidad de la experiencia, la interacción social y la consolidación de recuerdos que acompañarían a quienes vivieron esa época durante años. La visita al cine se transformaba así en un evento integral, donde cada detalle, desde la fila hasta el trayecto de regreso, contribuía a la nostalgia y a la identidad cultural de los espectadores. Comparar la experiencia de ir al cine en México durante los años 90 con la actualidad permite comprender cómo ha cambiado la relación de las personas con el séptimo arte. Hoy, la tecnología, las plataformas de streaming y la digitalización de los boletos han transformado completamente la manera de consumir películas, generando diferencias notables en cada aspecto de la experiencia cinematográfica. En los 90, comprar un boleto implicaba acudir al cine, hacer fila y enfrentarse a la incertidumbre de si habría lugares disponibles. Esta espera fomentaba la anticipación y creaba un sentido de comunidad entre los espectadores. Actualmente, la mayoría de los cines permite la compra online y la selección de asientos desde el hogar, lo que, si bien resulta más cómodo, elimina gran parte de la interacción social y del ritual que caracterizaba la visita al cine. Las salas de cine también han cambiado. Los multiplex modernos ofrecen tecnología avanzada, asientos reclinables, sonido envolvente y pantallas gigantes, proporcionando comodidad y calidad audiovisual inigualable. Sin embargo, la experiencia colectiva y la sensación de intimidad que ofrecían los cines de barrio se ha perdido en muchos casos, reemplazada por espacios más impersonales y estandarizados. La reacción espontánea del público, las risas compartidas
y los aplausos ya no forman parte de la experiencia cotidiana en muchas salas modernas. Otro contraste importante es la forma en que se proyecta y consume la publicidad y los trailers. Antes, los trailers y comerciales eran seleccionados cuidadosamente para preparar al público y aumentar la expectativa, generando momentos de emoción compartida. Hoy, la mayoría de los trailers se ven en plataformas digitales antes de la visita al cine, y los comerciales se han reducido o eliminado, cambiando la manera en que los espectadores se conectan con la película. Incluso los aspectos sensoriales han evolucionado. El olor a palomitas recién hechas, el bullicio de la dulcería y el ambiente característico de los cines noventeros eran elementos esenciales de la experiencia. En la actualidad, aunque las palomitas siguen presentes, la atmósfera colectiva se percibe menos intensa debido al mayor tamaño de los complejos y la dispersión del público. En resumen, la experiencia actual ofrece comodidad y calidad tecnológica, pero pierde la dimensión social, sensorial y cultural que caracterizaba al cine en los años 90. La nostalgia de aquellos días recuerda un tiempo en el que cada visita al cine era un evento completo, desde la planificación hasta la salida, marcado por la interacción, la emoción compartida y la magia de lo inesperado. Ir al cine en México durante los años 90 no era simplemente ver una película, era vivir una experiencia integral, marcada por la anticipación, la emoción compartida y la conexión con la cultura popular. Cada detalle, desde planear la salida hasta caminar de regreso a casa, formaba parte de un ritual que unía a familias, amigos y comunidades. Las filas frente a la taquilla, el aroma de las palomitas, los coloridos puestos de dulcería y los carteles pintados a mano eran elementos que creaban un ambiente único, difícil de replicar en la actualidad. La interacción con otros espectadores, las risas, los suspiros y los aplausos colectivamente compartidos convertían la visita al cine en un evento social, donde la historia proyectada se vivía como algo tangible y emocionante. Los estrenos icónicos de los años 90, desde Jurassic Park hasta El Rey León, no solo marcaron la infancia y adolescencia de toda una generación, sino que también dejaron una huella cultural que aún se recuerda con nostalgia. Estas películas, junto con los cines de barrio y los complejos modernos de la época, contribuyeron a formar una memoria colectiva en la que la experiencia sensorial y emocional era tan importante como la narrativa de la película misma. Aunque la tecnología ha transformado radicalmente la forma de consumir cine hoy en día, eliminando muchas de las interacciones y rituales que definían la experiencia noventera, el recuerdo de aquellas visitas sigue siendo valioso. Recordar el cine de los años 90 es reconectar con un tiempo en el que cada salida era un evento, donde la emoción, la magia y la comunidad se entrelazaban para crear momentos inolvidables. En conclusión, el cine de los 90 en México representa una época en la que la experiencia cinematográfica era mucho más que entretenimiento, era cultura, socialización y sobre todo, un espacio de nostalgia que aún hoy inspira recuerdos y emociones profundas. Revivir esos momentos es también entender cómo la sociedad de aquella década valoraba la convivencia, la diversión compartida y la magia del séptimo arte.